Hola, soy Marina Sardiña y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente, el magazín quincenal de France 24, en el que les acercamos las historias de Medio Oriente a América Latina. Esto es lo que veremos hoy. Irán reabrirá su embajada en Arabia Saudita, 7 años después del cierre debido a una ruptura diplomática. El restablecimiento de las relaciones entre Teherán y Riad se logró con la mediación de China y se materializará en un periodo menor a 2 meses. Tenemos análisis. Y Kuwait acudió a las urnas en unas elecciones anticipadas, las terceras en los últimos 3 años, con la esperanza de salir del estancamiento. La oposición mantuvo la mayoría de los escaños en el Parlamento y tan solo una mujer fue elegida como miembro de la Asamblea Nacional en el país del Golfo. Los residentes de la comunidad palestina Ain Samilla, en la Cisjordania ocupada, se han visto forzados al desplazamiento por los ataques de colonos israelíes. Contamos la historia personal del líder de esta comunidad palestina que relata cómo fue la expulsión de su tierra. Iniciamos con el restablecimiento de las misiones diplomáticas iraníes en Arabia Saudita, una señal de acercamiento entre dos países con la reapertura de la embajada de Teherán en Riad, después de 7 años de puertas cerradas. Esto ocurrió debido a que las turbas iraníes asaltaron instalaciones diplomáticas sauditas en Irán, después de que estos ejecutaran a 49 personas, entre ellas un destacado clérigo chiita, todo esto en el año 2016. Analizamos este tema con Said Chaya, politólogo y especialista en Medio Oriente. Muchas gracias por estar con nosotros en France 24, Said. Lo primero, ¿Qué tal, Marina? ¿qué ¿Cómo estás? significa este restablecimiento de las relaciones entre estas dos grandes potencias de Medio Oriente y por qué ahora? ¿Qué interés tiene cada parte? Bien, esto no significa, de alguna manera, que vamos a evitar conflictos a futuro entre uno y otro Estado. Es decir, vamos a seguir presenciando fricciones entre ambos estados, pero ahora encausadas en, ¿no? Los carriles diplomáticos. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, es imposible pensar una región como el Medio Oriente sin los conflictos cotidianos que tiene, pero bueno, la existencia de canales existentes, la existencia de canales abiertos entre estas ambas potencias regionales rivales van a permitir que los problemas que vayan surgiendo se resuelvan de manera mucho más ágil, ¿verdad? Y también sabemos que Beijing está en el medio de estas conversaciones. ¿Qué está tratando de hacer China en Medio Oriente? ¿Está tomando el espacio de Estados Unidos en un momento de disminución de su presencia allí? Beijing ha realizado en los últimos años una tarea silenciosa, una tarea paciente, que finalmente tuvo su corolario, me parece, como hito en la diplomacia regional a través de auspiciar, ¿no? A través del auspicio de estas conversaciones. Yo creo que principalmente lo que está buscando China, y en esto coinciden conmigo los principales analistas que han hablado sobre esta cuestión, es asegurar la provisión constante de crudo a su país, ¿no? Y esto lo ha llevado a justamente a encarar una gestión de este tipo que ha sido exitosa, ¿no? Said, y en su opinión, ¿cuáles son las consecuencias de esta entrada de China en la región? Yo no creo que China termine siendo un gran jugador en la región que intervenga directamente como lo hemos visto que ha hecho Estados Unidos en los años anteriores. Creo que China ha observado y ha visto lo golpeado que ha salido Estados Unidos de la región. China tiene fundamentalmente intereses económicos, es decir, la posibilidad de que sus productos puedan atravesar la región en paz, el flujo de crudo se asegure, ¿no? Y en virtud de esto va a llevar adelante los canales que tenga que llevar. Pero por lo que hemos visto hasta ahora, tiene la intención de dar el protagonismo a Irán y a Arabia Saudita en las gestiones que deseen llevar adelante. No creo que busque un primer lugar, un protagonismo excesivo, como no sé, el que vimos por parte de Estados Unidos, no sé, de los 70 básicamente hasta esta última década. Said, de hecho, esta semana también vimos cómo el secretario de Estado estadounidense viajó a Riad. ¿Qué espera lograr Antony Blinken de su visita a Arabia Saudita? ¿Pretende reparar sus lazos o
Yo creo que es un poco tarde, ¿no? Vemos cómo Arabia Saudita ha crecido en margen de autonomía. Pero a mí me parece que lo que Riad está diciendo no es que la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita se ha cancelado para siempre, sino que ha mutado. Ahora Arabia Saudita, ¿qué está dispuesto a ofrecernos Estados Unidos para afianzar nuestra relación? De alguna manera nos hemos vuelto mayores, ¿no? En esta relación queremos ser socios, no queremos ser más vistos en la región como los alfiles de Estados Unidos. Queremos tener una relación madura con los Estados Unidos. Y me parece que Blinken viene, ¿no? De alguna manera a la región, va a la región justamente a ver cómo puede comenzar a aceitar de una mejor manera esta relación con una Arabia Saudita que me parece está demostrando una mayor madurez en temas diplomáticos, ¿no? Said, y también quería preguntarle, también tanto Irán como Arabia Saudita están inmersos en el conflicto en Yemen. ¿Cómo pueden influir estas nuevas relaciones en el conflicto, en la guerra en Yemen, que ya se prolonga durante casi una década? Sin dudas, hay muy buenas proyecciones para la cuestión yemení. ¿Eh? No me animo a decir que la cuestión se resuelva en el corto plazo. Estas negociaciones suelen ser muy cerradas, pero la perspectiva para la cuestión yemení me parece que es muy positiva ahora que hay un contacto directo entre las dos potencias que eran las que estaban detrás de toda esta cuestión en Yemen. Eso, por supuesto, sin negar las tensiones existentes al interior de Yemen. Pero bueno, puede ser que de alguna manera se encauce el conflicto y lleguemos a un acuerdo tentativo, por lo menos de cese al fuego, me parece, ¿no? Sí, Said, pues muchísimas gracias por este análisis y por habernos acompañado en France 24. Muchas gracias, Marina. Y seguimos en Irán, a puerta cerrada y sin permitirles hablar con sus abogados. Así dio comienzo la primera vista del juicio contra la periodista que reveló el caso de la joven kurdo-iraní asesinada en septiembre, Mahsa Amini, que desató las protestas más masivas en Irán en los últimos años y la condena internacional. Niloufer Hamedi está acusada por el régimen iraní de colaborar con el gobierno hostil de Estados Unidos, colusión contra la seguridad nacional y propaganda contra el sistema, lo que podría concluir con la pena de muerte. Recordemos que casi un centenar de periodistas y fotógrafos fueron detenidos por realizar su trabajo durante las protestas en Irán. Los grupos de derechos humanos han denunciado las condiciones del juicio. Esto es lo que dijo Reporteros Sin Fronteras. Comienza a puerta cerrada el juicio contra Niloufer Hamedi y Elahe Mohammadi, las periodistas que alertaron sobre el caso Mahsa Amini. Afrontan pena de muerte sin haber visto a sus abogados ni acceder al sumario. Denunciamos esta injusticia, farsa, y exigimos su liberación. Son las séptimas elecciones en poco menos de una década. Kuwait votó en medio de una crisis política estancada que ha socavado el Parlamento y estancado las reformas fiscales. La oposición retiene la mayoría del voto y se hace con 29 de los 50 escaños en el Parlamento. Pero la participación electoral fue más baja de lo habitual, solo el 51%. Los comicios adelantados fueron convocados después de que el Tribunal Constitucional anulara en marzo los resultados del año pasado. Este estancamiento político ha llevado a una precarización de los servicios sociales como la educación o la sanidad, pese a ser uno de los países más enriquecidos gracias a sus reservas de petróleo. Esto es lo que pedían los electores. Queremos reformas, queremos logros, no queremos oír palabras y discursos vacíos, queremos logros reales sobre el terreno. Tenemos todas las capacidades para convertirnos en el mejor país del Golfo. Solo necesitamos estabilidad política y reformas económicas para desarrollar nuestro querido país. Y a finales de mayo, los residentes de la comunidad palestina de Ain Samilla, en la Cisjordania ocupada, se vieron forzados a abandonar las tierras en las que vivieron durante 40 años. Esto a raíz de los constantes ataques de colonos israelíes, amparados por el ejército, así como las demoliciones y restricciones. Las 178 personas pertenecientes a un clan familiar de beduinos ahora se han dispersado entre las colinas del área de Ramallah.
Sin acceso al agua y a las tierras que tenían en su antiguo hogar, su subsistencia y como ganaderos y agricultores se ve amenazada. El líder de esta comunidad palestina nos cuenta en primera persona cómo fue este desplazamiento. Desde hace 5 años, los colonos israelíes nos han estado acosando. Traían sus propias ovejas y no nos dejaban pastorear las nuestras. Teníamos un campo en el que plantábamos trigo, pero ellos iban y o lo quemaban o dejaban que sus ovejas comieran ahí. Nuestros niños se sentían muy asustados porque casi cada noche los colonos aparecían y tiraban piedras. La policía y el ejército los suelen proteger y cuando intentamos quejarnos nos arrestan y nos tratan de mentirosos. Como líder de la comunidad llegué a la conclusión de que no podíamos esperar más. Se volvió muy crítico y tenía que pensar en las mujeres, en los niños y no podía ponerlos en riesgo. Así que a fines de mayo nos trasladamos aquí. Esta tierra es de un agricultor que nos está permitiendo quedarnos. En Ain Samia había 37 familias, casi 200 personas. Cuando decidimos mudarnos, nos dispersamos. Estamos repartidos porque este lugar no puede albergarnos a todos. Estas son nuestras cosas. Hay muebles, colchones, sábanas. Están en el suelo porque no tenemos dónde ponerlas. Ain Samia se encuentra en el área C de Cisjordania, bajo control total israelí. Allí nuestra escuela y nuestras tiendas se enfrentaban órdenes de demolición. Donde estamos ahora es el área B, así que estamos más seguros. Mantenemos entre 200 o 300 ovejas, pero tenemos problemas para alimentarlas porque el heno es muy costoso. Poco a poco las estamos vendiendo para sobrevivir. No podemos llevarlas a pastorear porque las montañas, como pueden ver, son muy áridas. No hay nada para comer. Esto es una gran pérdida porque tendremos que traerles comida extra. No sabemos qué nos va a deparar el futuro, porque tal vez el dueño de esta tierra nos dice un día que ya es suficiente y nos pide que nos vayamos. Todo está en manos de Dios. Llegamos así al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y los invito a enviar sus comentarios a las redes sociales que aparecen en sus pantallas y a seguir con toda nuestra información en la página web france24.com.